Cuanto más grande es la tormenta, más caro es el pescado. Aunque la tarea en la mansión de la familia Ann está llena de peligros, las generosas recompensas aún así atrajeron a los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación como polillas a una llama. Resulta que en los primeros años de la mansión de la familia Ann hubo una vez un cultivador en la cima del reino del establecimiento de la fundación. Desafortunadamente pereció. Mientras intentaba avanzar al reino del núcleo dorado, perdió la vida y desapareció del camino. Sin embargo, dejó atrás muchos talismanes, instrumentos mágicos y otros recursos para las generaciones más jóvenes. Con estos abundantes recursos, la mansión de la familia Ann crió con éxito a un cultivador de aptitud excepcional. Ese es el hermano Ansigu del pico Marea de Sangre. Desafortunadamente, después de dirigirse a la altura Wandi para competir por una oportunidad relacionada con el Dao celestial, de la construcción de la fundación nunca regresó. Desde entonces la mansión de la familia Ann ha estado decayendo día a día. Hace solo unos meses toda la mansión de la familia Ann fue aniquilada inesperadamente de la noche a la mañana. Sin embargo, los rumores en el mercado dicen que el llamado exterminio de la noche a la mañana no es más que un rumor para evitar que otros codicien los recursos dentro de la mansión. Después de todo, el tesoro de la mansión de la familia Ann no ha sido descubierto hasta el día de hoy. Bajo el liderazgo de Luo Qian, los dos llegaron rápidamente al punto de encuentro. El líder del equipo Zhang Shuai ya llevaba mucho tiempo esperando. Pei Ling estaba a punto de halagarlo, pero fue directamente ignorado por Zhang Shuai, un cultivador en la cima de la 9ª capa del reino del establecimiento de la fundación. Después de todo, Yan Sumian era un genio alquimista de la 8ª capa del reino del establecimiento de la fundación. Y ahora estaban atrapados con Pei Ling, que no servía de nada al equipo. ¿Quién se sentiría bien con eso? Una vez que llegaron todos los compañeros de equipo, como líder del equipo, Zhang Shuai asumió la responsabilidad de presentar a Pei Ling a los demás. Sin embargo, lo que le esperaba a Pei Ling no era más que un desprecio descarado. Atreverse a aceptar esta misión con solo el 7º nivel de la fundación del reino del establecimiento no era diferente a cortejar a la muerte a sus ojos. Todos estaban llenos de dudas. Pei Ling, al ver la atmósfera tensa, sacó apresuradamente los elixires y los distribuyó entre todos. Después de todo, el nivel de cultivo más bajo aquí estaba en la 8ª capa del reino del establecimiento de la fundación, mientras se llevara bien con sus compañeros de equipo. La tarea en la mansión de la familia Ann sería pan comido. Para decirlo sin rodeos, ciertamente no quiere ser apuñalado por la espalda por un traidor de nuevo. Zhang Shuai, que recibió la píldora para templar los huesos, tenía una mirada de desdén en su rostro. Ofrecer una píldora de tan bajo grado. ¿No era esto un poco demasiado irrespetuoso? Sin embargo, al segundo siguiente todos se sorprendieron al descubrir que esta no era una píldora ordinaria. Era una píldora para templar los huesos de grado superior. La atmósfera se volvió instantáneamente inusualmente armoniosa. En cuanto a la relación entre Pei Ling y Yan Sumian, todos dejaron de especular. A sus ojos, una píldora de tan alta calidad debía ser la obra maestra de Yan Sumian. Viendo que su objetivo se había logrado, Pei Ling rápidamente los halagó. Con tantos señores poderosos aquí, la tarea en la mansión de la familia Ann seguramente sería pan comido sin esfuerzo. Sin embargo, todos tenían expresiones preocupadas. Resultó que no solo su equipo había aceptado esta tarea. En primer lugar, estaba el equipo de Tan Nanhai. El hermano Tan a menudo va con sus compañeros de equipo al Heu Yuan para luchar contra monstruos y demonios, poseyendo habilidades que los hacían casi invencibles dentro de su reino. Eran el equipo más fuerte entre los escuadrones más pequeños. Luego, en el equipo de Wansiru había una bestia en el 9º nivel del reino de la iluminación, y el hermano Jiaopu persuadió al hermano Lu Fujian, quien también está en la 9ª capa del reino del establecimiento de la fundación, para hacer equipo. Por último, estaba el equipo del hermano Baituan. Él es diestro en el arte de la espada, y tomó prestada la espada dragón de plata lunar de la secta, lo que hacía su fuerza sobresaliente. Al oír esto, Pei Ling consideró retirarse de inmediato. La confianza que acababa de forjar se derrumbó en un instante. Claramente, esta misión no solo consistía en enfrentar la crisis de la mansión de la familia Ann.
Lo que es más aterrador es la matanza mutua entre los discípulos de la misma secta. El patriarca de la mansión de la familia An, un cultivador en la cima del reino de la fundación, había desplegado la formación del loto de ilusión de agua yin. Toda la mansión de la familia An estaba bajo la protección de esta formación. Para entrar en la mansión de la familia An, se debe esperar a que haya un fallo en la formación. Y mañana al mediodía la formación se estancará, apareciendo un pasaje hacia el estanque de lotos de la mansión. En medio de la conversación, otros equipos también llegaron uno tras otro. Solo el equipo de Baekwan estaba ausente. Al ver esto, Tan Nanhai se burló de inmediato. Baekwan es un cobarde inútil, siempre se entretiene. ¿Acaso tiene demasiado miedo y planea desertar ante la batalla? Poco sabía el que el equipo de Baekwan ya había entrado a la mansión de la familia An hace 2 días usando la lanzadera voladora Espíritu Negro prestada. 2 días fueron suficientes para que registraran a fondo la mansión de la familia An. Sin embargo, justo cuando los miembros del equipo de Baekwan actuaban con confianza, el cuerpo de Baekwan de repente comenzó a retorcerse violentamente. El sonido de huesos rompiéndose llamó la atención de un miembro del equipo. Antes de que este miembro pudiera reaccionar, fue asesinado instantáneamente por Baekwan. A los compañeros de equipo restantes solo les quedó dispersarse y huir. Mientras tanto, los equipos más pequeños fuera de la mansión seguían conspirando unos contra otros. Zhang Shua fue el primero en dar un paso al frente y proponer: todos vinimos por el tesoro de la mansión. Inevitablemente habrá conflictos y bajas. ¿Por qué deberíamos nosotros, compañeros discípulos, luchar entre nosotros? ¿Por qué no cooperar y compartir los recursos de la mansión de la familia An? Tan pronto como se dijeron estas palabras, el más poderoso, Tan Nanhai, naturalmente no estuvo de acuerdo. Sin embargo, las respuestas de Wan Shiru y Jiapu obligaron a Tan Nanhai a aceptar. Aunque sabía que esta gente lo estaba atacando deliberadamente, no había nada que pudiera hacer después de todo. No tenía confianza en matar a 3 equipos a la vez. Al ver logrado el objetivo de la cooperación, Zhang Shua sacó inmediatamente las tiras de bambú para que todos sortearan la ubicación para su búsqueda. Pei Lin sentía un desprecio interior. Estos teatreros todavía estaban discutiendo. Una cooperación justa aquí. Espero que su sangre no me salpique cuando empiecen a matarse entre ellos más tarde. Una vez terminado el sorteo, el equipo de Wan Shiru sacó el pozo antiguo en el patio trasero, el equipo de Jiapu sacó el salón principal, el equipo de Tan Nanhai sacó el estudio y el de Zhang Shua sacó el salón ancestral de la familia An. La razón por la que sacaron el salón ancestral de la familia An fue porque Zhang Shua especuló que la ubicación más probable para la bóveda del tesoro es el salón ancestral y el estanque de lotos. Después de inspeccionar el salón ancestral, podrían proceder inmediatamente al estanque de lotos. Para estar absolutamente seguro, Zhang Shua propuso que todos descansaran en el palanquín de la marioneta de sangre hoy. A menos que sea necesario, no salgan para evitar que otros equipos tengan malas intenciones. Sin embargo, a Pei Lin no le importaba ninguna bóveda del tesoro, preservar su vida era lo más importante. Para prevenir situaciones inesperadas, Pei Lin decidió aprender primero la técnica del corazón marchito. Así, si no podía escapar más tarde, al menos podría morir. Luego abrió el sistema de cultivo para practicar la técnica del corazón marchito solo para escuchar a un maestro budista explicar por qué regocijarse en la vida, por qué temer a la muerte. La muerte no es más que un nuevo ciclo, no te resistas ni luches contra ella. Un cultivo tan simple también hizo que a Pei Lin le gustara cada vez más el sistema. Y decididamente le dio una calificación de 5 estrellas. De repente se oyeron pasos. Pei Lin se giró apresuradamente para mirar, solo para ver a una hermana caminando directamente hacia él. Antes de que Pei Lin pudiera reaccionar, la hermana pasó por encima de la cabeza de Pei Lin. Una hermosa escena se desplegó ante los ojos de Pei Lin. Cuando Pei Lin recobró el sentido y miró a su alrededor, de repente se dio cuenta de que solo él y esta hermana quedaban en el palanquín de la marioneta de sangre. Sintiendo que algo andaba mal mientras la hermana estaba a punto de irse, pensó en sujetarla y preguntar por el paradero de los demás. Inesperadamente este tirón rasgó la camisa de la hermana en pedazos. Pei Lin, con una expresión de vergüenza en su rostro, estaba a punto de explicar, pero descubrió que la hermana salió por la puerta como si nada hubiera pasado, dejando
A Pei Ling atónito en el viento en ese momento Lily Zhou abrazó a Pei Ling por la espalda. Y seguía murmurando Pei Ling hagamos cultivo dual. Lily Zhou eligió este momento para solicitar el cultivo dual. Este repentino desarrollo romántico dejó a Pei Ling indeciso por un momento. Aunque es cierto que tales oportunidades no se pueden buscar sino que deben encontrarse su cuerpo debilitado tanto en energía como en sangre. Podría no ser capaz de rendir al máximo, sin embargo Pei Ling sintió rápidamente que algo andaba mal dada su situación actual. Y la gentileza que Lily Zhou estaba mostrando esto debe ser otra ilusión. Así que si muero no podrás seducirme. Una vez que Pei Ling lo entendió se distanció inmediatamente de Lily Zhou. Y luego apuntó al cielo con su dedo índice lanzando la técnica del corazón marchito con un golpe seco. Pei Ling cayó al suelo, su alma regresó al mundo para cuando Zansua y los demás regresaron al palanquín de la marioneta de sangre. Pei Ling ya estaba muerto. Luo Wan se sintió culpable por no poder proteger a Pei Ling para Yan Sumien. Lo que desconcertó a todos fue que quería decir Pei Ling al apuntar con su dedo índice al cielo estaba tratando de transmitir algún tipo de mensaje. Justo cuando todos estaban desconcertados Pei Ling de repente abrió los ojos. Esto asustó a todos enormemente. Pei Ling explicó rápidamente que escuchó ruidos extraños anoche preocupado por el peligro. Usó la técnica del corazón marchito para fingir su muerte. Sin embargo Lu Yan no lo creyó. La técnica del corazón marchito, una habilidad de bajo nivel, no podría hacer que la fuerza vital y el poder espiritual desaparecieran por completo. Pei Ling solo pudo aprovechar la oportunidad para venderla. Técnica al segundo siguiente Pei Ling estaba sorprendido al descubrir que faltaban 2 personas en el equipo. Resultó que ambos fueron controlados por una fuerza desconocida anoche. Cuando despertaron ya habían desaparecido. Susan recogió trozos de ropa del suelo y analizó. Aquí hay pedazos de la ropa de la hermana Wan. Parece que la hermana Wan intentó resistirse anoche. La cara de Pei Ling se puso roja de inmediato al ver que se acercaba el momento de entrar en la mansión de la familia An. Solo pudieron dejar de lado temporalmente este asunto y dirigirse al punto de encuentro a través de la observación de Pei Ling. Parecía que a cada equipo le faltaban 2 o 3 personas. Obviamente esto no fue causado internamente con la aparición de la entrada. Pen Nanhai fue el primero en entrar corriendo justo cuando Pei Ling estaba a punto de retirarse. Fue atrapado por Zansua, quien dijo que protegería a Pei Ling. Después de que todos entraron en la mansión de la familia An, cada equipo fue directamente a sus ubicaciones asignadas sin detenerse. Solo el equipo de Zansua no se movía. Justo cuando Pei Ling estaba perplejo, Zansua explicó que la ubicación de Tan Nanhai está en la misma ruta que la nuestra. Dejemos que ellos nos despejen el camino primero. Solo tienes que seguirlos. Sin embargo, su seguimiento fue descubierto pronto por un miembro del equipo de Tan Nanhai que estaba a cargo de la retaguardia. Ese miembro estaba a punto de dar un paso al frente para discutir, pero fue estrangulado por Zansua. Te perdonaré la vida como pago por el camino. ¿Crees que esta compensación es suficiente, hermano menor? Luego lo soltó y se fue pavoneándose. Al ver esto, Pei Ling se quedó sin palabras. ¿No es un poco rápido para atacar a los aliados al principio del juego? Sin embargo, el desafortunado hermano menor estaba a punto de informar a Tan Nanhai sobre esto cuando un repentino inexplicable miedo apareció en su corazón. Fue asesinado por una persona detrás de él con un solo movimiento. Un trueno celestial que resonó en el cielo cayó. Todos se sobresaltaron, obligando a Tan Nanhai a usar el sello del trueno misterioso. Parecía que la sala de estudio debía ser extremadamente peligrosa. Sin embargo, Zansua permaneció impasible. Solo les recordó a todos que tuvieran cuidado. Pei Ling sintió que algo andaba mal. Una píldora de fundación. Una receta podría no ser suficiente para hacer que tantos equipos corran el riesgo. Después de sondear un poco, Zansua explicó que lo más importante en la mansión de la familia An no es la receta de la píldora de la fundación, sino la construcción de la base del Dao celestial. En el pasado, aunque el hermano An tuvo la oportunidad de obtener la construcción de la base del Dao celestial, su paradero es desconocido. Pero después de todo, él nació en la mansión de la familia An. Incluso si no trajo el método de la construcción de la base del Dao celestial de vuelta a la mansión, debe haber dejado alguna información para la mansión. El reino de la fundación se divide en 3 niveles: camino humano, camino terrenal y camino celestial. El nivel más bajo, el reino de la fundación del camino humano, se puede alcanzar tomando píldoras. El reino de la fundación del camino terrenal
Requiere un método especial para refinar la esencia de los 5 elementos. Una vez completado, se puede decir que su fuerza aplasta al reino de la fundación del camino humano. Y el más fuerte, la construcción de la base del Dao celestial, tiene requisitos extremadamente estrictos. Si falla, el Dao será destruido de inmediato. Pero una vez que se tiene éxito, uno puede superarlos a todos. Así que mientras haya una mínima posibilidad de encontrar la construcción de la base del Dao celestial, debemos aprovecharla. En este momento, Pei Lin finalmente entendió por qué estas personas corrían el riesgo. La construcción de la base del Dao celestial probablemente solo es accesible para seres como Li Liu. Mientras tanto, el grupo ya había llegado a la puerta del salón ancestral de la familia An. Primero, enviemos la marioneta espiritual para comprobar la situación. Susón fue directo al grano. Manipuló su poder espiritual con ambas manos. 2 marionetas espirituales aparecieron instantáneamente en sus manos. A la orden de Susón, las 2 marionetas espirituales corrieron directamente hacia el salón ancestral. Sin embargo, al segundo siguiente, las marionetas espirituales se esparcieron de repente por todo el suelo. Susón reaccionó de inmediato. Hay una formación disipadora de espíritus en el salón ancestral. Debe ser para evitar que la gente use cosas como marionetas espirituales para espiar. Viendo que la marioneta espiritual no funcionaba, Zhang Shuai no tuvo más remedio que guiar a todos directamente al salón ancestral. Efectivamente, tan pronto como entró en el salón ancestral, Zhang Shuai encontró un santuario. Aunque estaba cubierto con un velo ligero, el aura densa de aquí era un poco anormal. Luego sacó una lanza de su bolsa de almacenamiento y levantó con cuidado el velo ligero frente al santuario. Justo entonces, el sistema de Pei Lin de repente mostró un aviso. Detectó un método desconocido de establecimiento de la fundación del Dao celestial del mundo exterior. El sistema lo está grabando para ti. Pei Lin se llenó de alegría. Por fin este sistema de perros ha hecho algo útil. Sin embargo, al segundo siguiente, acompañado de una carcajada, una garra se extendió de repente. Y al instante jaló a Zhang Shuai hacia dentro del santuario. La velocidad fue tan rápida que era asombrosa. Todos quedaron impactados. Zhang Shuai tenía la base de cultivo más alta entre ellos y aún así no tuvo oportunidad de defenderse. Al mismo tiempo, el sistema de Pei Lin mostró otro aviso. El método de establecimiento de la fundación del Dao celestial desapareció. La grabación del sistema falló en el salón ancestral. Varias personas miraban un santuario con miedo. Pei Lin sugirió rápidamente retirarse primero del salón ancestral. Después de todo, cualquier cosa que pudiera hacer desaparecer sin dejar rastro a un hermano del reino de establecimiento de la fundación de novena capa como Zhang Shuai obviamente no era algo que pudieran permitirse provocar. Los demás estuvieron de acuerdo rápidamente. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abandonar el salón ancestral, las velas junto al santuario se apagaron sin que hubiera viento. Y la puerta del salón ancestral se cerró de repente. El primero en reaccionar fue Susón, quien rápidamente sacó un talismán. Pero al segundo siguiente emergieron innumerables espíritus vengativos del reino de establecimiento de la fundación de séptima capa. Todos entraron en pánico y corrieron hacia la puerta. Susón, el primero en llegar a la puerta, empujó con fuerza solo para descubrir que la puerta era increíblemente pesada, con su base de cultivo del reino de establecimiento de la fundación de octava capa. No podía mover la puerta en absoluto. Al darse cuenta de que podría haber una trampa, Susón rápidamente pidió a los demás que resistieran un rato, para darle tiempo a calcular la ubicación de la puerta de la vida. Mientras tanto, el equipo de Wan Shuerui había sido completamente aniquilado. El equipo de Tan Nanhai estaba luchando con el equipo de Bai Wan, que había sido controlado. Y el equipo de Jiapu estaba inmerso en una ilusión, incapaces de liberarse. Dentro del salón ancestral, enfrentándose a los interminables espíritus vengativos, Pei Lin y los demás solo podían defenderse. Al ver que estaban a punto de ser devorados por los espíritus vengativos, Pei Lin ya no se atrevió a contenerse. Y rápidamente sacó su espada del odio a la vida para usar la técnica del cuchillo de la masacre sangrienta. Con todo el poder de Pei Lin, la situación dio un giro de inmediato. Esta aterradora técnica de cuchillo naturalmente hizo que los otros hermanos rompieran a sudar frío. De repente, un fantasma femenino en la cima del reino de establecimiento de la fundación de novena capa se
abalanzó apuntando a Pei Lin. Al ver esto, Lufkin advirtió rápidamente a Pei Lin. Pei Lin usó al instante la técnica de desaparición vampírica. Al segundo siguiente apareció detrás del fantasma femenino. Y luego reunió toda su fuerza para un único tajo. Sin embargo, el ataque con toda la fuerza de Pei Lin fue atrapado fácilmente por el fantasma femenino. Pei Lin se sorprendió. Este fantasma femenino era bastante formidable. El aura del fantasma femenino explotó en un instante. Nacieron innumerables espíritus vengativos. Antes de que Pei Lin pudiera reaccionar, fue rodeado por innumerables espíritus vengativos. En este momento Susong, que finalmente había roto la trampa, jaló a Luf Yang y corrió hacia la salida del salón ancestral. Los otros hermanos lo siguieron de cerca. Luf Yang quería salvar a Pei Lin, pero fue detenido por Susong. Pei Lin, que se encontraba en un aprieto, no se sentó a esperar la muerte. El cuerpo de Pei Lin emitió llamas azules, quemando instantáneamente hasta las cenizas a los espíritus vengativos de los alrededores. Aquellos que finalmente habían escapado del salón ancestral vieron la escena con incredulidad en sus rostros. ¿Qué demonios era Pei Lin? Su poder era tan aterrador. Luf Yang estaba más convencido de la relación entre Pei Lin y Yan Sumian. Inesperadamente, Sumian le dio el fuego de médula fría al hermano menor Pei. Deben estar verdaderamente enamorados. De repente, Pei Lin salió corriendo del salón ancestral directo hacia la puerta principal. Al ver esto, todos no dudaron en seguirlo aún así. Uno de los hermanos fue atrapado por una mano fantasma desde el salón ancestral. El grupo asustado solo pudo dispersarse, planeando reagruparse más tarde en el estanque de lotos. Sin embargo, Pei Lin, que no había corrido lejos, fue bloqueado por una cara familiar. Había un cuerpo tirado a su lado. Era Tan Nanhai. Lo extraño era que la herida en el cuerpo era la marca de una mano fantasma. Dentro de la mansión de la familia An, el único que podía usar la mano fantasma era el desaparecido Zansua. Pei Lin quiso discutir. Pero Tan Nanhai no se lo creyó y usó directamente la técnica Chidori. Pei Lin usó rápidamente la técnica de desaparición vampírica para evadir. Sin embargo, los compañeros de equipo de Pei Lin no tuvieron tanta suerte. Fueron instantáneamente convertidos en estrellas parpadeantes por esta aterradora técnica de trueno. Pei Lin se quedó atónito. Este Tan Nanhai era demasiado brutal. Viendo su poder es de al menos 9000 y yo tengo como mucho 7000. Debo encontrar una manera de escapar. Justo en ese momento el Chidori de Tan Nanhai golpeó de nuevo a Pei Lin. No tuvo forma de esquivarlo y solo pudo recibir el golpe. Con un fuerte estruendo, Pei Lin salió volando por más de 10 metros, destrozando el muro del patio detrás de él en pedazos y levantando polvo. Pei Lin supo que esta era una oportunidad única. Soportando el dolor en su cuerpo, usó rápidamente la técnica de desaparición vampírica para escapar. Cuando el polvo se disipó, no había rastro de Pei Lin bajo el muro roto. Tan Nanhai quedó momentáneamente aturdido. Un mero séptimo nivel del reino del establecimiento de la fundación. Pudo escapar sigilosamente después de su ataque con toda su fuerza. ¿Qué demonios era esta persona? En este momento Pei Lin también estaba frustrado. No había hecho nada en todo el día excepto huir. Especialmente ese líder de equipo Zansua. No solo murió él mismo, sino que también me dejó un oponente poderoso. Por suerte tengo una vida resistente. Sin embargo, la prioridad es irme de este lugar. Pero para salir de la mansión tengo que esperar a que la formación del loto de ilusión en el agua revele un fallo. Con peligros acechando por todas partes, sería genial si pudiera escapar directamente. Pensando en esto, Pei Lin tuvo una inspiración repentina. Tengo un sistema así que de que tengo miedo. Al igual que la vez en la ciudad Screw Mountain, dejaré que el sistema me saque. Hay muchos tesoros en esta mansión. Si el sistema usa recursos locales, la pérdida no valdrá la pena. Lo único que definitivamente no existe en la mansión es Liliyu. Teniendo un plan, Pei Lin decidió inmediatamente practicar la técnica sin nombre. El sistema inmediatamente mostró un aviso. Se detectó que esta técnica es una técnica de cultivo dual. El sistema está localizando una compañera de Dao para ti.
justo cuando Pei Ling esperaba con alegría el cultivo dual. El sistema mostró otro aviso. Se detectó que la compañera de Dao del anfitrión no está en el área de servicio. El sistema proporcionará una nueva compañera de Dao gratis. Pei Ling al instante quiso llorar, pero no tenía lágrimas. Este maldito sistema no parará hasta haberme fastidiado. Así que bajo el control del sistema, Pei Ling corrió directo en dirección al salón principal. Y en el salón principal, después de experimentar una intensa batalla, todos estaban sonrojados y arreglándose la ropa. De repente la delicada Dong Kaiwei jadeó y cayó suavemente en los brazos de Lu Fujian. Lu Fujian la ayudó a levantarse rápidamente y la revisó. Viendo que Dong Kaiwei estaba bien, comprendió al instante la intención de Dong Kaiwei y se preparó para irse. Al ver a Lu Fujian tan indiferente, Dong Kaiwei solo pudo confesarle sus sentimientos a Lu Fujian frente a todos sus señores. Inesperadamente fue rechazada amablemente por Lu Fujian, de hecho el profundo afecto de Dong Kaiwei como la persona involucrada. ¿Cómo podría Lu Fujian no saberlo? Pero él ya había decidido que en esta vida se dedicaría al camino y no se involucraría en el amor. Esta aventura a la mansión de la familia An fue para ayudar a Dong Kaiwei a obtener una oportunidad. Para recompensarla por sus años de afecto. Al ver el firme rechazo de Lu Fujian, años de agravios surgieron de repente en su corazón. ¿Por qué me ayudas repetidamente si no te importa el amor? Si el hermano mayor no se atreve a reconocer sus sentimientos por Dong Kaiwei seguirá a otra persona. Justo cuando Lu Fujian estaba lleno de emociones encontradas, de repente una figura entró corriendo por la puerta. La figura de Pei Ling apareció frente a Lu Fujian. En un instante agarró a Dong Kaiwei en sus brazos con un rápido y atronador impulso. La atónita Dong Kaiwei todavía estaba inmersa en la autoinculpación de ser rechazada por quien amaba sin darse cuenta y sin estar preparada. Justo cuando Lu Fujian y los demás quedaron atónitos por este cambio repentino, sucedió algo aún más loco. Pei Ling sin expresión agarró con destreza la ropa de Dong Kaiwei y comenzó a rasgarla violentamente. Con un sonido de desgarro, el hombro liso de Dong Kaiwei quedó expuesto al aire. Pei Ling arrojó a un lado con indiferencia la prenda exterior rasgada. Luego su mano se movió hacia la ropa de la otra. Todo el proceso fue tan fluido como el agua que corre natural, sin ningún movimiento innecesario. Como si lo hubiera ensayado millones de veces. Los cultivadores estaban todos estupefactos sin saber cómo reaccionar. El propio Pei Ling estaba atónito. Soy yo quien está raptando a una mujer a plena luz del día. Siguiendo este proceso estoy a punto de cultivar dualmente a la fuerza con la hermana mayor frente a todos. Maldito sistema. ¿Crees que no hay suficiente gente que quiera matarme? La forma es vacío, el vacío es forma. Justo cuando Pei Ling estaba desatando el cinturón de Kaiwei mientras se desvestía rápidamente con una mano, Lu Fujian finalmente volvió en sí. De repente se enfureció. ¿Estás buscando la muerte? Para entonces a Dong Kaiwei solo le quedaban las dos últimas prendas de ropa. Sus hermosas curvas quedaron innegablemente expuestas. Lu Fujian estaba furioso. Su cadena se abalanzó sobre Pei Ling. Con un movimiento de la muñeca de Lu Fujian, el cuerpo entero de Pei Ling fue instantáneamente levantado en el aire por la tremenda fuerza de la cadena. Luego fue violentamente estrellado contra el suelo. Antes de que Pei Ling pudiera recuperarse, el talismán en la mano de Lu Fujian ya se había activado. Un tiburón de dientes gigantes de 10 metros de largo surgió de debajo de los pies de Pei Ling. En un instante se tragó a Pei Ling entero. Justo cuando todos pensaban que el asunto estaba resuelto, una ráfaga de aura de espada salió disparada de repente del estómago del tiburón de dientes gigantes. El aura de espada destrozó al tiburón de dientes gigantes. En un instante, Lu Fujian sacó rápidamente más talismanes, creando ilusiones que avanzaron para atacar a Pei Ling. Sin embargo, muy pronto llamas azules estallaron ferozmente. Una lluvia de fuego azul cayó en un radio de 10 pasos. Centrada en Pei Ling, cualquier ilusión que entraba en contacto con ella se convertía rápidamente en un montón de cenizas. Todos estaban conmocionados. ¿Cómo podría un cultivador del reino del establecimiento de la fundación de 7º nivel tener tanta fuerza? Este pequeño ladrón debe haber ocultado su verdadera cultivación. Viendo lo problemático que resultaba ser este pequeño pervertido, los compañeros de equipo de Lu Fujian de hecho se unieron al campo de batalla unánimemente. La situación se aclaró en un instante. Pei Ling sabía que si continuaba así, su poder espiritual finalmente se agotaría. Rápidamente reveló que era un confidente de Jin Jin-san y que la espada del odio a la vida en su mano le fue dada por indicación de Lilai Yu. Sin embargo, Lu Fujian, ardiendo en ira, no le importaba nada de esto.
Ni hablar de que eres el confidente de Jin-Jin-san. Incluso si fueras el padre de Jin-Jin-san. Morirás aquí hoy. Pei-Ling, que poco a poco caía en desventaja, se dio cuenta de que había enfurecido a todos. Se apresuró a sacar 10 píldoras de Temple de huesos de máxima calidad intentando usar dinero para resolver el asunto. Sin embargo, la ira de ver a su amada ser humillada públicamente no podía ser calmada con unas pocas píldoras. Lu Fujian, ardiendo en cólera, lanzó su cadena, destrozando al instante el frasco de píldoras de Pei-Ling, y luego se enredó con él una vez más. No muy lejos, los ojos de Jiapu se entrecerraron. Recogió una de las píldoras y la examinó cuidadosamente. Su rostro cambió de repente. Era en efecto una píldora de Temple de huesos de máxima calidad. Miró a Pei-Ling con un atisbo de sospecha. Fuego de médula fría. La hoja del odio a la vida de Jin-Jin-san. Una técnica de espada exquisita más las 10 píldoras de Temple de huesos de máxima calidad que sacó con tanta naturalidad. Este chico definitivamente tenía un trasfondo extraordinario. Un espejismo. Jin-Jin-san no podía permitirse tantos recursos. La persona detrás del bien podría ser Li Liu. Con este pensamiento, Jiapu rápidamente envió un mensaje a Lu Fujian. Lu Fujian se sorprendió. Li Liu era el futuro maestro de la secta. No alguien a quien un discípulo externo pudiera provocar. Pero la humillada hoy no fue él sino su hermana menor Don. Si decidía ceder ahora, ¿dónde quedaría la dignidad de un hombre? ¿Dónde quedaría la responsabilidad? ¿Dónde quedaría el corazón del Dao? Así que debo matar a esta pequeña bestia. Sin embargo, justo cuando Lu Fujian atacaba a Pei-Ling con su cadena, una bestia demoníaca salió disparada. Y recibió el ataque de Lu Fujian por Pei-Ling. Al mirar más de cerca, era Wan Suerui quien había llegado enfrentándose a Lu Fujian y los demás. Para empezar, Lu Fujian no era rival para Wan Suerui. A eso se sumaban los trucos interminables de Pei-Ling y su poderoso trasfondo. Él no se atrevió a actuar precipitadamente por el momento. Pei-Ling vio que había gente defendiéndolo. Inmediatamente comenzó a actuar de forma dramática. Agarrando la pierna de Wan, comenzó a quejarse. Hermana, por fin estás aquí. Si no hubieras venido, Sumian se habría quedado viuda. Pei-Ling explicaba entre mocos y lágrimas. Entré accidentalmente en el salón principal hace un momento. El hermano Lu y los demás me atacaron sin decir una palabra. Querían matarme. Este tipo de comportamiento dejó atónitos a Don Kai Wei y los demás. ¿Cómo podía existir una persona tan descarada en el mundo? Luo Qian inconscientemente pensó que Lu Fujian estaba tratando de lucirse frente a la hermana Don, burlándose de Pei-Ling. Pei-Ling naturalmente aprovechó la oportunidad para seguirle el juego. Eso es. Eso es. Solo estoy en el 7º nivel del reino de establecimiento de la fundación. Incluso si me vences, no hay gloria en ello. Sin otra opción. Jiapu solo pudo contar la verdad de lo que pasó. Este tipo de método que usaba la reputación de Don Kai Wei para probar su inocencia. Instantáneamente puso a Pei-Ling en desventaja. Sin embargo, aunque Luo Qian tenía dudas. Después de ver a Don Kai Wei, asumió automáticamente que la pareja de su mejor amiga Sumian no estaría interesada en Don Kai Wei. Lo que es más aterrador es. Incluso imaginó un escenario de trampa de seducción y se lo atribuyó a Don Kai Wei y los demás. ¿Cómo podría Lu Fujian tolerar que otros hablaran mal de su hermana Don? Dijo furiosamente Pei-Ling, esta pequeña bestia. Estaba propasándose con la hermana Don delante de nosotros, por no mencionar que la apariencia desaliñada de la hermana Don es la mejor prueba. Sin embargo, la hermana Wan, que estaba a su lado, se mantuvo indiferente diciendo pruebas. No lo creo. Luego señaló a las cultivadoras del equipo de Xiaopu y dijo, ¿no están ellas también desaliñadas? Estás diciendo que el hermano Pei es tan vigoroso, que se ha propasado con todas en tu equipo. Creo que es tu equipo el que está haciendo cosas indecentes en el salón principal. Y querían matar al hermano Pei para silenciarlo. Jiapu estaba a punto de explicar que era porque su equipo acababa de salir de la ilusión de la lujuria. Pero Pei-Ling lo interrumpió sin darle a Jiapu la oportunidad de hablar. Cuando llegué ya estaban así. No tiene absolutamente nada que ver conmigo, es verdad, lo puedo jurar.
En cuanto a Wan Suerui, que le importaba la verdad del asunto, sacar a Pei Lin de allí a salvo era lo más importante en consecuencia. Ella tomó como verdad las acciones indecentes del equipo de Jiapu en el salón principal y su intento de matar a Pei Lin después de que los descubriera. Y se marchó con Pei Lin de forma ostentosa. Las pocas personas que lograron escapar del salón principal caminaban por la calle bajo el viento helado. En cuanto a los compañeros de equipo de Pei Lin, la razón por la que tuvieron que unirse a Wan Suerui fue porque todos los miembros del equipo de Wan Suerui habían muerto a manos del árbol fantasma y del antiguo pozo detrás de la montaña. Y el equipo de Pei Lin había perdido a su líder más fuerte, Zhang Shuo. Ahora solo combinando los dos equipos podrían tener el poder para competir con otros equipos. También aumentaba enormemente la esperanza de escapar de la mansión de la familia An. Pei Lin naturalmente no tenía objeciones a este tipo de cooperación. Sin mencionar que el hecho de que Wan Suerui acabara de protegerlo en el salón principal era suficiente para demostrar que Wan Suerui era mucho más confiable que Zhang Shuo. Justo en ese momento Pei Lin notó de repente que un objeto esférico y ensangrentado cayó del cuerpo de Wan Suerui. Viendo que Wan Suerui no tenía intención de regresar, el hermano menor Suson solo pudo ayudar a recoger el objeto caído. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que este objeto esférico era en realidad un globo ocular humano. Antes de que Suson pudiera reaccionar, Wan Suerui lo abrazó por la espalda. Y también le arrancó el corazón a Suson. Pei Lin estaba conmocionado. Acababa de decir que esta hermana mayor era confiable. Y ahora los traicionaba. En un abrir y cerrar de ojos vio a Wan Suerui con el rostro desfigurado, diciendo: todavía me faltan dos almas. Y el alma que el árbol fantasma se tragó podrá regresar. Denme sus almas rápidamente. Pei Lin comprendió de repente por qué Wan Suerui tenía tanta prisa en llevárselo. Resulta que necesita las almas de 3 personas para restaurar su propia alma. Entendiendo esto, Pei Lin no se atrevió a demorarse y levantando a la un aturdido Luo Guiyang echaron a correr. Sin embargo, Wan Suerui no los dejaría ir fácilmente. Agitó su mano y 2 serpientes venenosas cargaron contra Pei Lin. Pei Lin desenvainó rápidamente su cuchillo para atacar, cortando al instante las serpientes venenosas en 4 trozos. Justo cuando Pei Lin estaba desconcertado por la debilidad de las serpientes venenosas, Wan Suerui ya se había abalanzado frente a Luo Wan. Sabiendo que había caído en una trampa, Pei Lin usó rápidamente la técnica de desaparición vampírica para apartar a Luo Guiyang. Y el golpe mortal de Wan Suerui pasó zumbando junto a ellos. Pei Lin contraatacó con un tajo. Wan Suerui solo pudo esquivarlo apresuradamente justo cuando Wan Suerui aún se lamentaba de la ferocidad de su técnica con la espada. El puño de Pei Lin ya había impactado. Wan Suerui, que ya estaba gravemente herida, salió disparada. A 10 metros por este golpe repentino, furiosa, Wan Suerui invocó rápidamente a su mascota espiritual y atacó a Lu Yan una vez más. En este momento crítico de vida o muerte, la técnica de desaparición vampírica de Pei Lin fue activada al instante. Recogió a Lu Yan y corrió hacia el borde de la mansión. Una vez que escapó, Pei Lin no se atrevió a relajarse. Después de todo, solo escapando de la mansión de la familia An se puede estar verdaderamente a salvo. Ahora sí querían escapar, solo podían confiar en el método de cultivo de un solo botón del sistema que no se puede usar dentro de la mansión. Afortunadamente, debido a la influencia de Yan Sumin, Luo Feiyan tenía 100% de confianza en Pei Lin. Inmediatamente sacó una técnica de absorción de espíritu. Esta técnica puede absorber el poder espiritual de otras personas para uso personal, pero requiere el cultivo de una píldora de purificación de espíritu. Sin embargo, los mayores que sabían cómo refinar la píldora de purificación de espíritu habían fallecido. Las pocas píldoras restantes estaban todas en la cueva de Lulian. Pei Lin se llenó de alegría y rápidamente le indicó a Luo Guiyang que, sin importar a dónde fuera Luo Guiyang, debía permanecer junto a él. Dindon, el sistema está buscando la píldora de purificación de espíritu. Luego, sin dudarlo, comenzó a cultivar la técnica de absorción de espíritu usando el confiable botón único. Sin embargo, lo que Pei Lin nunca esperó fue este maldito sistema. Realmente le notificó que no pudo encontrar la píldora de purificación de espíritu. El sistema le dará una técnica del fantasma devorador de almas. Píldora que tiene 100 años de cultivo gratis. Pei Lin estaba perplejo. ¿Qué es un árbol fantasma? Pero cuando pensó en Wan Shuwei, que necesita almas para restaurar el espíritu que el árbol fantasma se había tragado, el rostro de Pei Lin se puso pálido en un instante. ¿Podría ser realmente una coincidencia? Momentos después llegaron junto al árbol fantasma. Al ver a Pei Lin detenerse de repente, Luo Qian sintió en
Secreto. Una sensación de pavor podría ser que este antiguo pozo sea donde se encuentra la puerta de la vida Sumian. Realmente tiene buen ojo. Sin embargo, Pei Ling estaba aterrorizado por dentro al ver que la hermana mayor Lu todavía confía tanto en él. No sabía si debería estar feliz o sin palabras. Pei Ling estaba maldiciendo en silencio al sistema en su corazón. De repente el árbol fantasma, originalmente silencioso, pareció haber despertado. El tronco del árbol abrió de repente innumerables ojos. Al ver esto, Luo Qian abrió los ojos de par en par. Esta es una existencia del nivel de establecimiento de la fundación. Podría ser que el hermano menor Pei encontró el lugar equivocado. Pei Ling, sin embargo, permaneció inexpresivo. La técnica de desaparición vampírica se activó al instante. En solo un momento corrió a la base del árbol fantasma. Su palma se extendió de repente y presionó contra el tronco del árbol fantasma. Un poder espiritual muy puro y masivo fue absorbido a la fuerza del árbol fantasma devorador de almas hacia el cuerpo de Pei Ling. Lulian se asustó al instante y rompió a sudar frío. El hermano menor Pei es realmente extraordinario. De repente Pei Ling sintió que todo su cuerpo temblaba. Una oleada de aura de espada salió del pozo antiguo, lanzándolo instantáneamente por los aires. El sistema también mostró un aviso en este momento, detectando un ataque externo. Esta sesión de cultivo termina aquí. Justo cuando Pei Ling, que había recuperado el control de su cuerpo, estaba a punto de correr, una voz profunda salió del pozo antiguo. El alma es fuerte, excelentes huesos espirituales, el corazón no está confundido. Qué prodigio de la secta Chonmin eres. Pei Ling se sobresaltó. Qué aura tan aterradora. Esta persona es más peligrosa que cualquiera que haya conocido en la mansión. Para estar seguro, es mejor no revelar mi identidad. Pei Ling dijo apresuradamente. Con respeto, soy Jin Jin-san, un discípulo externo de la secta Chonmin. La voz en el pozo antiguo pareció reflexionar por un momento y luego dijo: Jin Jin-san, no he oído hablar de ti. Tu nivel de cultivo es un poco bajo, pero tu aptitud y disposición son pasables. Estás calificado para conocerme. En medio de la conversación, varios hilos de seda roja salieron disparados de repente del pozo antiguo. Antes de que Pei Ling y Luo Qian pudieran reaccionar, fueron arrastrados al pozo antiguo por los hilos de seda roja. Después de un breve momento de mareo, Pei Ling y Luo Qian se encontraron en un patio espacioso. Una mujer vestida de rojo fue lo primero que vieron, sentada en un diván a un lado. Era un cultivador con una túnica púrpura. El hermano An sigue vivo. Las pupilas de Luo Feiyan se contrajeron de repente. Exclamó sorprendida. En el camino hacia aquí había oído historias sobre An Sige, quien había desaparecido hace 10 años mientras buscaba el método para construir el fundamento del Dao celestial. Inesperadamente, no solo no estaba muerto, sino que de hecho había regresado a la familia An. Lo que Pei Ling no entendía era por qué el hermano An, estando claramente en la mansión, dejó que el clan An cayera en la ruina y permitió que sus compañeros discípulos se mataran entre sí. An Xiu solo se rió, como si esa pregunta fuera el chiste más gracioso que hubiera oído jamás. ¿Cuándo estipuló la secta Chonmin que los compañeros discípulos debían apoyarse mutuamente? ¿Qué importa si consumo la sangre de esencia de mis compañeros para mi cultivo de la senda del fantasma maldito? Antes de que terminara de hablar, varios hilos de seda roja salieron de detrás de él. En un instante, levantaron a Luo Feiyan en el aire. Pei Ling quiso avanzar para ayudar, pero la brecha en la cultivación era un abismo insuperable que nunca podría cruzar. An Sige dijo lentamente: hay 3 tribulaciones en la senda del fantasma maldito. Ya he superado las 2 primeras. La tercera tribulación requiere atar el propio cuerpo físico y competir por el camino con el fantasma maldito. Veo que tienes un talento excepcional. Solo necesitas hacer una cosa por mí. Entonces dejaré ir a tu compañera de Dao y también te daré el método para construir el fundamento del Dao celestial. Viendo que Pei Ling no se negaba, An Sige continuó: ese fantasma maldito se ve exactamente como yo en fuerza y apariencia. Solo derrotando al fantasma maldito se puede alcanzar la construcción del fundamento del Dao celestial. Te ordeno que vayas a la casa del tesoro de la familia An en el estanque de lotos, para conseguir mi espada voladora natal, la espada del río de sangre. Sin embargo, al enterarse de la ubicación de la casa del tesoro, Pei Ling no sintió ninguna emoción. Porque Pei Ling sabía que la promesa de An Xiu no era en absoluto digna de confianza. Sin mencionar que la hermandad de la secta Chonmin era solo una broma.
Si realmente recupera la espada del río de sangre para Anxiu, una vez que Anxiu complete el camino celestial, ya no tendrá ningún valor que explotar. Basado en el comportamiento de Ansige, el Iluofe y Yan definitivamente no podrían escapar del destino de ser asesinados. De repente, una espada se lanza hacia Peilin. Y Peilin la bloquea rápidamente. Sin embargo, antes de que Peilin pudiera recuperarse, la espada del río de sangre mató rápidamente a Don Kai Wei, quien también había corrido al estanque de lotos. La espada del río de sangre era completamente roja, rodeada por un aura espesa de sangre. ¿Por qué tu cuerpo lleva la marca de mi maestro? Justo cuando Peilin no sabía cómo responder. La espada del río de sangre. De repente se lanzó hacia una figura distante. Acompañada por un estallido de truenos, la figura se reveló gradualmente. La persona era Tan Nanhai y en su cuerpo también estaba el linaje de sangre establecido por Ansige. Peilin se sorprendió, pensando qué mundo tan pequeño. El hermano An también lo encontró a él, parece que uno de nosotros debe haberse encontrado con el fantasma maldito. Justo cuando los dos estaban listos para pelear, el espíritu de la espada del río de sangre habló. ¿Por qué ambos llevan la marca de mi maestro? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está? Una idea repentina golpeó a Peilin. Vine del antiguo pozo en la montaña trasera, siguiendo las órdenes del hermano An. Para revisar la casa del tesoro y de paso conseguir algo para el hermano An. Tan Nanhai se dio cuenta y entendió al instante. Dijo: yo vengo del salón ancestral. También estoy aquí para recoger algo del tesoro. Bajo las órdenes del hermano An. En el asunto de engañar a la espada del río de sangre, los dos llegaron a un consenso temporal. La espada del río de sangre murmuró: tú vienes del pozo antiguo. Y tú vienes del salón ancestral. No, eso no está bien. Uno de estos dos amos debe ser el fantasma maldito. Peilin explicó de inmediato. Tu maestro se encontró conmigo primero en el pozo antiguo. Y luego encontró al hermano Tan en el salón ancestral. De todos modos, tu maestro nos ordenó hacer un inventario de la casa del tesoro. ¿Vas a desobedecerlo? El espíritu de la espada del río de sangre, que no era particularmente inteligente, escuchó que era la orden del maestro. Y ya no los obstruyó. Los dos atravesaron una barrera invisible hacia la cámara del tesoro. Antes de que Peilin pudiera asimilar la vista, el sistema comenzó una serie de notificaciones. Detectado método de cultivo externo desconocido. El sistema está grabando. Detectada técnica externa desconocida. Detectada formación externa desconocida. El sistema está grabando. Los densos avisos casi dejaron sordo a Peilin al instante. Él se forzó a mirar a su alrededor a pesar de la incomodidad. De repente la mirada de Peilin se fijó directamente en una caja en un estante cercano. Su rostro mostraba alegría. El rostro de Tan Nansia se tornó ligeramente frío. Agarró la muñeca de Peilin y susurró: hermano menor Pei, ya casi he reunido los materiales para la píldora de establecimiento de la base. Y solo necesito esta enredadera de barba roja. ¿Podrías dármela? Una fría sonrisa burlona cruzó la mente de Peilin. ¿Cómo podría regalar algo que ya estaba en sus manos? Hermano mayor Tan, todos entramos juntos a la cámara del tesoro, así que deberíamos compartir los tesoros por igual. No está bien que monopolices algo tan bueno. Aunque solo hay una enredadera de barba roja, se puede refinar más de una píldora con ella. Tan Nanhai pareció sorprendido. ¿Sabes cómo refinar píldoras? Peilin sonrió ligeramente. No puedo ocultárselo al hermano mayor Tan. La razón por la que pude unirme al equipo de Zansua con solo una base de cultivo del 7º nivel del reino de establecimiento de la base es debido a mis habilidades únicas para refinar píldoras en la secta externa. Si puedes darme los otros materiales de la píldora de la base, te garantizo que habrá una parte para ti cuando la píldora sea refinada. Tú me das los materiales y yo la refinaré para ti después de que salgamos de la cámara del tesoro. En el mundo de los cultivadores hay muchos que tienen altos niveles de cultivo. Pero un refinador de píldoras con habilidades excepcionales es uno en 10.000. Tan Nanhai tomó una decisión en el acto de darle todos los materiales de la píldora de la base que había recolectado. Y la receta de la píldora de la base a Peilin.
La única petición fue que demostrara que realmente tenía la habilidad de refinar la píldora de la base. En cuanto a los materiales y la receta de la píldora entregados, Tan Nanhai no estaba preocupado en absoluto de que Pei Lin se los quedara para sí mismo. Después de todo, dentro de esta mansión Pei Lin no podría escapar de la palma de su mano sin importar qué. Sin embargo, para Pei Lin, mientras hubiera una receta de píldora y materiales, la píldora de la base era algo que podía obtener fácilmente. Inmediatamente abrió el sistema y comenzó a refinar la píldora de la base. Las habilidades expertas, los pasos fluidos, como el proceso de refinación natural y las píldoras de la más alta calidad, al final dejaron a Tan Nanhai estupefacto al instante. Un refinador de píldoras así no era alguien con quien un discípulo de la secta externa como él pudiera entrar en contacto. No esperaba encontrarme con uno durante esta misión. Emocionado, Tan Nanhai abrazó a Pei Lin y lo colmó de besos apasionados. E incluso le dio todos los tesoros restantes en la cámara del tesoro a Pei Lin. Pronto los dos vaciaron la cámara del tesoro de la mansión. Al ver esto, la espada del río de sangre quedó ligeramente atónita, pero no dijo nada. Muy bien, ahora deben decirme quién es mi verdadero maestro. Los dos se miraron e instantáneamente idearon un plan. El hermano An del pozo antiguo es el verdadero. El hermano An del salón ancestral es el verdadero hermano An. Al ver a los dos discutiendo, la no particularmente inteligente espada del río de sangre se enfureció al instante. Explíquenme claramente cuál de ustedes dice la verdad. Si no pueden explicarlo, ambos morirán. Pei Lin explicó rápidamente. Tanto el hermano Tan como yo solo hemos visto a un hermano An. Definitivamente pensamos que el que vimos es el real. ¿Por qué no vas y lo ves por ti misma después de todo? No conocemos muy bien al hermano An. El aura de la espada del río de sangre se intensificó. Todos ustedes los humanos se ven iguales. ¿Necesito su ayuda para reconocerlo? Solía reconocer a mi maestro por la intención de la espada del río de sangre antes, pero ese maldito. El fantasma maldito es casi idéntico al maestro. Incluso la intención de la espada del río de sangre no difiere. Al oír esto, Tan Nanhai dijo rápidamente, ¿qué tal si el hermano Pei y yo vamos a ver al hermano An que conocimos, comparando a los dos supuestos hermanos An? Deberíamos ser capaces de discernir al verdadero hermano An. Pei Lin tuvo un destello de inspiración y continuó, pero nuestra fuerza es débil. Si el que vemos es el fantasma maldito y nos matan para silenciarnos, ¿qué haremos entonces? ¿Podrías darnos algo de poder para protegernos, hermano espada? Así no seremos incapaces de volver a informar si nos encontramos con el fantasma maldito. La espada del río de sangre dudó por un momento. Y con un ligero movimiento del cuerpo de la espada, dividió dos luces que entraron instantáneamente en los cuerpos de los dos. Entonces les daré a cada uno un aura de espada. Si alguien quiere hacerles daño, el aura de espada reaccionará naturalmente. Díganme la respuesta en 3 días o morirán. Pei Lin estaba complacido, esta aura de espada gratis es realmente algo bueno. Después de despedir a la espada del río de sangre, los dos intercambiaron brevemente la información que obtuvieron. Luego, Pei Lin fue solo a revisar el salón ancestral. Solo por Tan Nanhai se enteró de que el capitán Zhang Shua ya había muerto. Naturalmente, Pei Lin no se atrevió a ser descuidado y se anunció a sí mismo. Respetuosamente, tan pronto como entró en el salón ancestral, dijo, soy Jin Jin Zhan. Por órdenes de la espada del río de sangre, estoy aquí para encontrar al verdadero hermano An Sige. Antes de que terminara de hablar, una mano ensangrentada se extendió de repente y jaló a Pei Lin hacia el santuario. Al mismo tiempo, apareció un aviso del sistema. Detectando un método extraño externo de establecimiento de la fundación del Dao Celestial. El sistema lo está grabando para ti. Pei Lin miró a su alrededor después de ser jalado hacia el santuario. Vio a un monje sentado en un cojín no muy lejos. En cuanto a la gente del equipo de Tan Nanhai y a Zhang Shua, quien fue previamente jalado detrás de la cortina, no había rastro de ellos. El monje miró a Pei Lin y se rió entre dientes, supongo, hermano menor Jin, que ya has visto a mi otro yo, ¿verdad? Yo soy el verdadero An Sige. Tráeme rápidamente la espada del río de sangre y te otorgaré el método de establecimiento de la fundación
Del Dao Celestial. En la mente de Peilin, ambos Ansigue ofrecieron el establecimiento de la fundación del Dao Celestial como recompensa. Pero romper el puente después de cruzar el río es una tradición de la secta del inframundo. En la situación actual, retrasar el tiempo y permitir que el sistema grabe es lo más seguro. En cuanto a las otras habilidades de Ansigue, naturalmente, cuantos más regalos, mejor. Luego dijo lentamente, ¿puede el hermano An demostrar quién es? He oído que el arte de la espada del río de sangre del hermano An no tiene parangón entre los discípulos externos. El verdadero hermano An debe tener un profundo conocimiento sobre esta técnica de espada. Ansigue asintió levemente y comenzó a hablar sobre sus diversas percepciones y comprensión del arte de la espada. Peilin estaba totalmente confundido, ya que su cultivación era muy inferior a la de Ansigue. Y no podía entender mucho. Su verdadero propósito era solo ganar tiempo para que el sistema grabara el método de establecimiento de la fundación del Dao Celestial. Mientras tanto, Peilin pensó para sí mismo. Este Ansigue, con su temperamento apacible, ciertamente parecía tener menos el estilo de la secta del inframundo en comparación con el Ansigue del Pozo Antiguo. Además, su afán por demostrar su valía, regalando sus años de conocimiento sobre el arte de la espada, indicaba que podría ser el fantasma maldito. Mientras sonaba el aviso del sistema, el método de establecimiento de la fundación del Dao Celestial y el verdadero significado del arte de la espada habían sido completamente grabados. Después de que Peilin nombrara el método de establecimiento de la fundación del Dao Celestial y el verdadero significado del arte de la espada en su corazón, ya no había necesidad de demorar más. Inmediatamente dijo: Así que tú eres el verdadero hermano Anseigu. Justo cuando estaba a punto de escapar, fue interrumpido por Zen, el hermano menor de Anseigu. ¿De verdad crees que soy el verdadero Ansigeu? Cuando me miras. Peilin supo que algo andaba mal y se apresuró a explicar, por supuesto. De repente, Peilin sintió una sacudida en su mente. Ansigeu entonces dijo: ve. Dile a su del río de sangre que soy el verdadero Ansigeu. Peilin, ya confundido por él, salió del salón ancestral con la mirada perdida. Hasta que llegó a una calle desierta, Peilin abrió los ojos de repente y echó a correr. En este momento, Peilin finalmente entendió por qué el Ansigeu del antiguo pozo se había encaprichado con él. Resultó que su alma era estable y no podía ser controlada por el fantasma maldito. Sin embargo, antes de que Peilin pudiera correr muy lejos, vio a los peatones no muy lejos persiguiéndolo con expresiones inexpresivas. Peilin se sorprendió un poco. El líder era Zhang Shua, seguido por los compañeros discípulos desaparecidos. Murmuraban sobre la muerte del traidor del hermano An. Viendo que las cosas no iban bien, Peilin comenzó a huir usando la técnica de desaparición del vampiro. Mientras tanto, cuando el Ansigue del Pozo Antiguo descubrió que Peilin había ido al salón ancestral, esperaba que el fantasma maldito atacara a Peilin. Inmediatamente le dijo a Tan Nanhai: ve y apoya a Jin Jinsan rápidamente. Y luego persuade a la espada del río de sangre para que venga a verme. Puedo tomarte como esclavo de la espada. Al oír la palabra esclavo de la espada, Tan Nanhai se disgustó al instante. Una vez que se convirtiera en un esclavo de la espada, su cuerpo y alma serían controlados. Y no habría liberación en esta vida. Ansiga se rió entre dientes: ¿estás dispuesto? Ese chico tiene una base sólida, un cuerpo de hueso de jade de la más alta calidad. Y también domina la técnica de desaparición del vampiro de la secta interna de primer nivel. Incluso sin ti, él puede escapar. Solo te estoy dando una oportunidad de sobrevivir. Justo cuando Tan Nanhai estaba a punto de resignarse a su destino, de repente Ansigu, que originalmente era distante, lanzó un grito de sorpresa. Jin Jinsan está muerto. Se conoció la noticia de la muerte de Jin Jinsan. Y Tan Nanhai, que originalmente estaba atrapado en un juego mortal, de repente recuperó su valor. Habiendo visto las habilidades de Peilin, Tan Nanji naturalmente no creía que Peilin moriría tan fácilmente. Debe haber usado algún tipo de técnica de muerte falsa para escapar. Sin embargo, Ansi no lo creía así. Una simple técnica de muerte fingida.
Solo podría engañar a esos avatares títeres del fantasma maldito. ¿Cómo podría engañar a un hilo de alma vital? De control. Deberías saber que el hilo de alma vital de control está vinculado con la vida del alma. Ahora que el hilo del alma está roto, debe ser que está realmente muerto. Ansigu, al darse cuenta de que las cosas no iban bien, ordenó decididamente a Tan Nanhai que trajera a Río de Sangre la espada ante él por cualquier medio necesario. Sin embargo, el orgulloso y arrogante Tan Nanhai difícilmente podría contentarse con ser un esclavo de la espada. Inmediatamente rechazó la orden de Ansigu. La mirada de Ansigu era penetrante. ¿Cómo se atreve un insignificante a regatear? Aunque estoy controlado por el hilo de sangre, todavía es fácil para mí quitarte la vida. La escena cambia. El títere vio la muerte de Pei Lin y se fue, quejándose de su debilidad. Momentos después, una hebra de vida del alma flotó lentamente hacia la boca de Pei Lin. Una poderosa vitalidad brotó de repente del corazón de Pei Lin, impregnando todo su cuerpo al instante. Pei Lin se sentó, completamente ileso. Finalmente se habían ido. Esta técnica del corazón seco es realmente mortal cuando se usa. Pero lo que sorprendió a Pei Lin fue que el único hilo de control vital que había sobre él había desaparecido. Esto también fue una agradable sorpresa. De repente una mano se posó silenciosamente en el hombro de Pei Lin. Pei Lin se giró apresuradamente para comprobar. Pero fue abrazado por la persona que estaba detrás de él. Genial hermano menor Pei, ¿y de verdad no moriste? ¿Cómo superaste el hilo del alma de control vital de Ansigeu? Pei Lin sonrió. Compré la técnica del corazón seco. Si el hermano Tan la necesita puedo vendértela a un precio bajo. Tan Nanhai frunció el ceño. No te creo. Esta técnica solo puede converger la vitalidad y no puede eliminarla por completo. ¿Cómo podría engañar al hilo del alma de control vital de Ansigeu? Pero ahora no es momento de preocuparse por esto. En este momento Pei Lin ha confirmado que el Ansigeu en el salón ancestral es el fantasma maldito. Además el hermano Zhan Sua y los compañeros del hermano Tan, así como los discípulos desaparecidos anteriormente, ahora todos se han convertido en marionetas del fantasma maldito. Solo no sé cuál es la situación de la hermana Lu bajo el pozo antiguo. Tan Nanhai respiró hondo y dijo. Cuando bajé Luljian ya estaba en su último aliento. Pero Ansigeu tiene grandes ambiciones. Al final sin duda nos traicionará y no podemos cooperar. Además la única amenaza de control vital sobre ti se ha roto. Ansigeu no puede controlar tus movimientos. Solo busca un lugar para esconderte y espera el rescate de la secta. En cuanto a salvar a la gente, no lo pienses más. Después de escuchar esto Pei Lin no respondió, sino que le preguntó a Tan Nanhai qué planeaba hacer. Tan Nanhai pareció decidido y dijo lentamente: mis discípulos menores todavía están en manos del fantasma maldito. Si estuvieran muertos sería una cosa. Pero como todavía están vivos, yo como el mayor no puedo abandonarlos. Hermano Pei, ¿no me diste una píldora de fundación de máxima calidad? Será muy útil. Con eso se fue volando hacia la distancia. Viendo la figura de Tan Nanhai en retirada, Pei Lin tenía sentimientos encontrados. Estaba claro que Tan Nanhai se preparaba para luchar contra el fantasma maldito. Era raro que una secta como la secta del inframundo tuviera un líder tan valiente y leal. Pero ahora la hermana Liu todavía estaba en manos de Ansigeu. Incluso si escapara tendría que llevarme a la hermana Liu conmigo. Ya que a Ansigeu le importa tanto la espada del río de sangre. Quizás podamos usarla. Esta estúpida espada voladora solo reconoce la intención de la espada, no a las personas. El verdadero dueño Ansigeu no puede abandonar la montaña trasera. Si el fantasma maldito del pozo antiguo puede hacerse pasar por Ansigeu, ¿por qué yo no? Además, todavía tengo la esencia de espada regalada por la estúpida espada voladora. Pei Lin, que había descubierto esto, de repente sonrió de alegría. Oye, espadita, ¿estás lista para conocer a tu nuevo dueño? Junto al estanque de lotos. La espada del río de sangre estaba devorando la sangre de esencia de un cultivador. La intención de la espada del río de sangre surgió alrededor de Pei Lin imitando el tono de Ansigeu. Gritó en voz baja. Espada del río de sangre.
¿Por qué no vienes a ayudarme de inmediato? La espada del río de sangre tembló ligeramente apareciendo al instante ante Pei Ling. ¡Qué pura intención de la espada del río de sangre! De verdad eres mi maestro. Pero ¿cómo es que el nivel de cultivación del maestro se ha vuelto tan bajo? Después de confirmar que la espada del río de sangre solo reconoce la intención de la espada, no a las personas. Pei Ling ganó confianza al instante. Fallé en mi establecimiento de la fundación del Dao Celestial, resultando en una caída en mi nivel de cultivo y heridas graves. Necesito urgentemente salir de la villa para recibir tratamiento ahora mismo. Tienes que abrir para mí la formación del loto de ilusión de agua yin. Sin embargo, la espada del río de sangre le informó a Pei Ling que para abrir la formación del loto de ilusión de agua yin, solo se necesitaba la orden del dueño de la familia. De lo contrario, solo se podría abrir con un talismán rompeformaciones para crear una salida temporal. Para evitar que la espada del río de sangre sospechara, Pei Ling afirmó apresuradamente que había perdido la orden del dueño de la familia y que no recordaba dónde estaba el talismán rompeformaciones. Después de estar perpleja por un momento, la espada del río de sangre le dijo a Pei Ling dónde estaba guardado el talismán rompeformaciones. Sabiendo que hablar demasiado podría llevar a errores, Pei Ling le dio la orden de vigilar la tesorería. Y luego desapareció en un instante usando la técnica de desaparición vampírica. Sin embargo, antes de que Pei Ling pudiera llegar lejos, la figura de la espada del río de sangre apareció lentamente a su lado. Maestro, ¿a dónde va a recibir tratamiento? Su velocidad no era en absoluto inferior a la suya. Pei Ling se sobresaltó. No puede ser, hermano. ¿Puedes incluso alcanzar la técnica de desaparición vampírica? Aunque el oponente lo llamaba maestro ahora, tan pronto como revelara inadvertidamente cualquier fallo, se encontraría con la ira de la espada del río de sangre. Arriesgándose, Pei Ling dijo severamente, «Canalla. ¿No te pedí que siguieras vigilando la tesorería de la familia An? Iré a buscar un médico por mi cuenta una vez que mis heridas se estabilicen. Naturalmente vendré a buscarte». Inesperadamente, la espada del río de sangre le dijo vergonzosamente a Pei Ling que la tesorería de la familia An ya había sido vaciada por los dos cultivadores. ¿Qué enviaste? Ya no queda nada que vigilar ahora. En este momento, Pei Ling realmente deseó poder abofetearse a sí mismo. Si hubiera sabido que esto pasaría, ¿por qué se habría molestado en vaciar la tesorería en primer lugar? Con una mirada de impotencia, Pei Ling no tuvo otra opción que mantener temporalmente a la espada del río de sangre con él. Pronto, Pei Ling encontró el talismán rompeformaciones en el campo de entrenamiento. Justo cuando Pei Ling planeaba dejar a la espada del río de sangre y escapar solo, la espada del río de sangre de repente se iluminó, su cuerpo temblando de emoción. Maestro. Ya recuerdo. No necesita encontrar ningún médico. Puedo usar mi poder de fuente para curarlo. Mientras hablaba, la espada del río de sangre ofreció de inmediato una gran nube de energía espiritual parecida a la sangre. Pei Ling estaba exultante e inmediatamente agarró la niebla de sangre. Y la enorme energía espiritual entró instantáneamente en su cuerpo. Sin embargo, este poder de fuente era demasiado denso. Con su nivel de cultivo actual, era probable que explotara incluso antes de que la espada del río de sangre tuviera la oportunidad de encontrar algo sospechoso. Tras una rápida consideración, activó el cultivo de un solo clic del sistema. El sistema detectó una gran cantidad de esencia verdadera extraña en su cuerpo y comenzó a refinarla para él. Mientras tanto, Ansiheu, que originalmente descansaba con los ojos cerrados, cambió de expresión de repente. La espada del río de sangre había estado lejos del estanque de lotos durante media hora y no había venido a buscarlo al pozo viejo. Lo que significaba que había elegido al fantasma maldito. Si esperaba hasta que el fantasma maldito refinara la espada del río de sangre, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. En lugar de esperar la muerte, era mejor arriesgarlo todo mientras el fantasma maldito aún no había refinado por completo la espada del río de sangre. Si tenía éxito, podría recuperar su espada voladora vinculada a su vida. Incluso si no pudiera alcanzar el reino de la fundación, al menos su vida estaría a salvo. Cuando Ansigu activó su hechizo, el único hilo de control vital que lo había envuelto fue transferido a Lul Guillan.
Esto le permitiría a Lul-Guillán engañar temporalmente la percepción del fantasma maldito aunque solo pudiera durar un momento. Podría tomar al fantasma maldito por sorpresa. El fantasma maldito en el salón ancestral estaba igualmente ansioso. Tan Nanhai había estado fuera durante media hora, sin embargo, no solo no le había traído la espada del río de sangre, sino que también estaba intentando avanzar al reino de la fundación dentro de la mansión. Esto debe significar que la espada del río de sangre había ido al pozo antiguo. Justo cuando el fantasma maldito consideraba una estrategia, una intención de espada vino desde atrás. Completamente desprevenido, el fantasma maldito fue acuchillado al instante, vomitando sangre. Cuando sus miradas se cruzaron, se dieron cuenta de que ninguno tenía la espada del río de sangre. El fantasma maldito entendió al instante. Pensaste erróneamente que la espada del río de sangre estaba conmigo y por eso lanzaste un ataque. Parece que he ganado esta pelea, afirmó el fantasma maldito. Sin embargo, Ansige permaneció increíblemente tranquilo. Su espada danzaba en su mano. Y afiladas intenciones de espada se dirigían todas hacia el fantasma maldito. Las heridas causadas por la intención de espada sanaban rápidamente a una velocidad visible. Mientras la formación del loto ilusorio de agua yin no se rompiera, la vena de la tierra le proporcionaría energía continuamente. Por el contrario, sin el apoyo del hilo del alma, Ansige podría no ser capaz de mantener su vida por mucho tiempo. Sin embargo, un ruido ensordecedor resonó, haciendo que toda la mansión temblara. El fantasma maldito se sorprendió. Realmente enviaste a la dama de sangre y a la madera fantasma devoradora de almas a destruir la formación. Ansige no respondió. Desde el momento en que desconectó el hilo del alma del control de la vida, no había vuelta atrás. Dentro del campo de entrenamiento, el aura de Peilin se estaba fortaleciendo. Cuando aún quedaba más de la mitad de la esencia verdadera ajena, su nivel de cultivo ya había alcanzado la cima de la octava capa de la fundación del reino del establecimiento. De repente, se escuchó un fuerte ruido. Peilin giró la cabeza para mirar la espada del río de sangre. La espada del río de sangre entendió al instante y analizó con entusiasmo. La base de la formación está siendo atacada. Debe ser el fantasma maldito tratando de destruir la formación del loto ilusorio de agua yin. En cuanto a por qué el fantasma maldito quiere destruir la formación, basándome en la información que sentí antes, el fantasma maldito puede recuperarse de sus heridas usando la formación. Así que un fantasma maldito debe querer derrotar al otro, de ahí la destrucción de la formación. Maestro, ¿ves qué listo soy? Peilin estaba encantado. Y elogió apresuradamente a la espada del río de sangre. Con este acontecimiento, significaba que Ansige estaba luchando contra el fantasma maldito en el salón ancestral. ¿No le proporcionaba esto? ¿Una oportunidad para salvar a su hermana mayor Liu en el pozo antiguo de la colina trasera? Peilin finalmente vio a su hermana mayor Liu, perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, su expresión era apagada en ese momento y su cabello negro se había vuelto completamente blanco. Era difícil imaginar qué tipo de tortura inhumana había soportado. Sin embargo, la espada del río de sangre pronto le informó a Peilin de una oportunidad para vengarse. Los dos fantasmas malditos en el salón ancestral ya habían determinado un ganador. Uno muerto y uno gravemente herido. Peilin se dio cuenta al instante de que la vida de una espada voladora está ligada a su maestro. Dado que la espada del río de sangre está ilesa, el que sobrevivió debe ser Ansige. El método para restaurar a mi hermana mayor debe estar con él. Debo quitarle la vida mientras está débil. Si le doy la oportunidad de recuperarse, ni siquiera 10 de mí podrían ser suficientes para derrotarlo. Dentro del salón ancestral de la familia An, con la victoria de Ansige, el fantasma maldito finalmente se convirtió en una tablilla de jade rojo sangre. Y cayó al suelo. Ansige, ahora increíblemente envejecido, miró la tablilla de jade con una mirada compleja. De repente, él ya gravemente herido Ansige fue enviado a volar por un puñetazo. Tan Nanhai, con un rostro sombrío, apareció a lo lejos. Tan Nanhai no lo persiguió de inmediato. En lugar de eso, preguntó fríamente dónde están mis hermanos menores. El rostro de Ansigu era sombrío, todos muertos,
Pero podrías haber escapado en esta oportunidad. Y aún así te atreves a venir aquí a morir. Tan Nanhai hizo una pausa, aunque había anticipado este resultado. Una ola de inmenso dolor todavía lo abrumaba. Miró a Ansigu frente a él, no mostró vacilación y rápidamente lanzó un puñetazo. Ansigu, inexpresivo, mató a Tan Nanhai de un solo golpe. Ansigu, que se había deshecho de Tan Nanhai, ya estaba al borde del colapso, pendiendo de un hilo. Afortunadamente, la dama de sangre llegó justo a tiempo. En este momento, Ansigu no era consciente de su situación. En su percepción, no había nadie en la mansión que pudiera amenazarlo ahora. Además, los recursos en el tesoro de la familia An eran suficientes para que se recuperara a un estado autosuficiente. Lo único que le preocupaba era el paradero de la espada del río de sangre. Poco sabía el que el tesoro de la familia An ya había sido vaciado por Pei Lin. Y la espada del río de sangre por la que se había estado preocupando había sido engañada por Pei Lin. De repente, una espada afilada salió disparada, apuntando directamente a Ansigu. En este momento crítico, la dama de sangre bloqueó el golpe fatal con su cuerpo por él. Y la espada que atravesó a la dama de sangre era la espada del río de sangre que Ansigu había estado anhelando. Ansigu quedó atónito al instante. «Espada del río de sangre, ¿qué estás haciendo?». La espada del río de sangre replicó en el acto. «¿Tú qué te crees? Solo mi maestro merece llamarme de esa manera». Ansigu fue consumido inmediatamente por la ira. «Maldita sea, ¿no puedes reconocer a tu propio maestro?». Allá en el pueblo del río Lunar. «Capturé a cientos de mujeres y niños como sacrificios de sangre para ti, ¿lo has olvidado?». Al escuchar la reprimenda de Ansigu, la espada del río de sangre inmediatamente comenzó a dudar de su propio juicio. Eso realmente fue un festín. ¿Podrías ser mi maestro? Pei Lin, que acababa de llegar a toda prisa, se quedó sin palabras al instante. Maldición, llegué un poco tarde y esta estúpida espada voladora está a punto de ser engañada. Afortunadamente, esta estúpida espada voladora era realmente tonta, lo que le dio a Pei Lin espacio para maniobrar. Deja de decir tonterías, espada del río de sangre, tu verdadero maestro ha regresado. Pei Lin insistió en que Ansigu era el despreciable Jin Jin-san disfrazado. Y que él era el verdadero Ansigu. La ya confundida espada del río de sangre quedó una vez más estupefacta. Pei Lin sabía que la oportunidad era preciosa. Y que debía deshacerse de Ansigu antes de que la espada del río de sangre recobrara el sentido para tener una oportunidad de sobrevivir, así que él directamente comenzó a luchar con el apenas vivo Ansigu. La espada del río de sangre, que acababa de obtener una pequeña pista, cayó inmediatamente en confusión de nuevo. Ustedes dos son tan parecidos, no puedo decir quién es quién. ¿Quién es mi maestro exactamente? La intención de espada del río de sangre de Ansigu surgió mientras su espada del tesoro se balanceaba salvajemente. Y la energía de la espada llenó el cielo como una tormenta, apuñalando hacia Pei Lin. Sin embargo, Pei Lin estaba usando la técnica de desaparición vampírica a su límite, su fantasmagórica figura pasaba a través de las capas de sombras de espada, cortando directamente hacia Ansigu. Ansigu bloqueó con su espada. Pero su espada del tesoro en mano fue cortada de un golpe. Se vio a Ansigu sosteniendo la espada rota y gritando fuertemente. ¡Corte! La intención de la espada del río de sangre avanzó, transformando instantáneamente la espada rota en su mano en una gran espada del tesoro de 10 metros de largo, cortando hacia Pei Lin con un impulso invencible. Pei Lin se retiró mientras luchaba, pero aún así fue herido por la energía de la espada. Ninguno de los dos, que habían creado una distancia entre ellos, se atrevía a actuar precipitadamente. Pei Lin nunca habría pensado que Ansigu, que alguien gravemente herido y que no había completado la fundación del Dao celestial aún tuviera tanta fuerza. Si el oponente usaba algunos ases más bajo la manga, él ciertamente no podría resistir. Ansigu estaba igualmente conmocionado por las diversas habilidades de Pei Lin. Si hubiera estado en su apogeo, no habría habido problema. Pero ahora su vida pendía de un hilo y obviamente no podía alargarlo más. Para romper el punto muerto, tenía que confiar en el poder de la espada del río de sangre para luchar por una oportunidad de sobrevivir. Ansigu, que había tomado una decisión,
Llamó inmediatamente a la espada del río de sangre para que viniera a ayudarlo. Y Peiling hizo lo mismo. Sin embargo, la diferencia era que Ansigu estaba entre la espada y la pared, mientras que Peiling todavía tenía un plan B. Si la espada del río de sangre elegía a Ansigu, Peiling huiría de inmediato. De esta manera, la presión recaía sobre la espada del río de sangre, cuya inteligencia era cuestionable. Al oír a ambas partes pedir su ayuda, la espada del río de sangre dudó momentáneamente sobre a quién elegir, ahora que ambos lados estaban al borde de la vida y la muerte. La ya desconcertada espada del río de sangre solo podía confiar en sus instintos para determinar quién era su amo. Tras pensarlo un poco, la espada del río de sangre se lanzó directamente hacia Peiling. Ansigu se llenó de alegría al verlo. Pero justo cuando pensaba que había ganado, la espada del río de sangre esquivó a Peiling y atravesó el pecho de Ansigu. La vida de la espada voladora estaba conectada a la de su amo. Ahora que Ansigu no tenía salvación, la espada del río de sangre naturalmente perdió su capacidad para actuar y cayó al suelo. Ansigu recogió su espada del río de sangre con gran dolor. Todos sus recuerdos juntos pasaron por la mente de la espada. Hasta este momento, la espada del río de sangre finalmente había encontrado a su verdadero amo. Pero Ansigu había sido asesinado por ella. Quería enmendar su error, compensarlo. Pero descubrió que era completamente impotente para cambiar las cosas. En ese momento, Ansigu estaba inusualmente tranquilo. Todo había terminado. Quizás este era el destino. Después de años de duro cultivo e innumerables victorias sobre enemigos fuertes, aún así terminó siendo solo un peldaño en el camino de otro hacia la inmortalidad. Cuando todo se calmó, la conmocionada Luo Feiyan también se acercó desde el antiguo pozo. Aunque la expresión de Luo Feiyan había mejorado, su memoria estaba en blanco. Recordaba vagamente que Peiling podía darle una sensación de seguridad. A su vez, Peiling aprovechó la oportunidad para tomar a Luo Feiyan en sus brazos. La misión en la mansión de la familia An fue un riesgo mortal, pero también trajo muchas recompensas a Peiling. Dejando de lado todo tipo de tesoros raros y materiales medicinales preciosos. Obtuvo más de 10.000 piedras espirituales solo de sus compañeros discípulos. Justo cuando Peiling contaba felizmente su botín, una figura apareció detrás de él sin previo aviso. Sintiendo que algo andaba mal, Peiling preguntó con cautela. La señorita Xiao Yi tiene alguna orden para mí. Sin embargo, Xiao Yi ignoró el pequeño gesto de Peiling y, en su lugar, giró la cabeza para mirar a la pequeña Jian. El alma de esta cultivadora ha sido gravemente dañada. Incluso después de regresar a la secta y ser tratada por un cultivador médico, no podrá recuperarse por completo. Esto me ahorra algunos problemas y evita que se filtre el método de la fundación del Dao Celestial. Peiling se sobresaltó y no se atrevió a demorar, sacando apresuradamente la tablilla de jade que registraba el método de la fundación del Dao Celestial como señal de su lealtad. Sin embargo, Xiao Yi no aceptó la tablilla de jade. Ella simplemente dijo, en 3 meses habrá una gran competencia entre los discípulos externos de la secta. La persona que quede en primer lugar en la competencia tendrá el privilegio de elegir a un discípulo verdadero, para recibir guía personal. Podrás elegir a tu maestro. Después de ganar y presentar públicamente el establecimiento de la fundación del Dao Celestial como una oportunidad para glorificar y complacer a su maestro, esta mujer fantasma le estaba enseñando cómo ganarse a su maestro. Después de un tiempo bajo la guía de Johnny, Peiling finalmente regresó a la secta. Sin embargo, una vez de vuelta en la secta, Peiling no se atrevió a relajarse. Después de todo el asunto de su mala conducta hacia Jian Xumian no se había resuelto. Lo más urgente era investigar la situación. Justo cuando Peiling se escondía en los arbustos para espiar, vio a una cultivadora con el ceño fruncido saliendo furiosa de la cueva de residencia. Murmurando sobre cortar a la persona que intimidó a Jian Xumian en 1000 pedazos, Peiling supo que estaba en un gran problema y rápidamente contuvo su aliento por miedo a hacer un sonido. Después de que la prima de Jian Xumian se alejó, Peiling fue inmediatamente al desolado patio de las orquídeas a buscar la ayuda de Jin Jin-san. Sin embargo, antes de que Peiling pudiera explicar la situación, Jin Jin-san lo jaló hacia adentro emocionado. Ansioso por compartir una noticia fantástica, Peiling estaba extremadamente ansioso. La escena de Jin Jin-san
Siendo golpeado por esa arpía todavía estaba vívida en su mente. Fue brutal. Pei Lin le recordó apresuradamente a Jin Jin-san que este asunto era extremadamente urgente. Sin embargo, al oír esto, Jin Jin-san simplemente se rió y continuó: sé que estás ansioso, pero espera un momento. Después de que escuches lo que tengo que decir no te preocuparás en absoluto, como Jin Jin-san insistió. Pei Lin sintió que sería grosero seguir interrumpiendo. Jin Jin-san continuó: los compradores en Wandi X son más generosos de lo que uno puede imaginar. Las 20 píldoras de templado óseo de grado superior que me diste la última vez. De hecho, alcanzaron un precio por las nubes. Solo tu parte de la ganancia es de 200.000 piedras espirituales. Pei Lin quedó atónito. Mafenape. Jin Jin-san continuó con orgullo: hermano, he gastado especialmente 200.000 para comprarte una receta de píldora de jade de semilla de alto grado y una receta de píldora de la fundación del Dao celestial. Estas son extremadamente valiosas. Los cultivadores ordinarios tendrían que arriesgar sus vidas por una píldora de fundación. Si aprendes a refinar la píldora de fundación, incluso los cultivadores en el reino del establecimiento de la fundación tendrían que llamarte papá. En su corazón Pei Lin pensó: no puedes darme algo que no tenga ya. Sin embargo, dadas las circunstancias, Pei Lin no quiso decir más. Solo pudo agradecer a Jin Jin-san sin sinceridad. Sin embargo, lo que Jin Jin-san dijo a continuación hizo que Pei Lin sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. Resultó que las 200.000 piedras espirituales gastadas en las recetas de las píldoras fueron deducidas de la comisión de Pei Lin. Pei Lin de repente sintió una ola de desesperación. Eso era un total de 200.000 piedras espirituales. En ese momento un discípulo vino apresuradamente a informar que la maestra de la beta del espejo de piedra, Yan Sutai, se dirigía hacia el desolado patio de las orquídeas aparentemente para causar problemas. Al oír esto, Jin Jin-san no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasa? Pensé que ya la había compensado con el agua del manantial frío de las 9 oscuridades por el incidente del fuego de médula fría. Al enterarse de que Yan Sutai había venido al desolado patio de las orquídeas por su conducta sexual inapropiada hacia Yan Sumin, Pei Lin rápidamente se excusó con el pretexto de refinar píldoras y se despidió de Jin Jin-san, sin olvidar preguntar dónde estaba la puerta trasera. Jin Jin-san, que no tenía ni idea de la situación, no sospechó nada y todavía se preguntaba de qué gran asunto hablaba Pei Lin. Sin embargo, Pei Lin le aseguró que él mismo se encargaría del gran asunto. Y le pidió a Jin Jin-san que no se preocupara. Esto hizo que Jin Jin-san se sintiera aliviado. Si tan solo sus otros discípulos pudieran ser tan considerados como Pei Lin. Sin embargo, tan pronto como Pei Lin se fue, la puerta del desolado patio de las orquídeas fue derribada de una patada por Yan Sutai. Un confundido Jin Jin-san estaba a punto de preguntar por qué cuando Yan Sutai lo golpeó sin decir una palabra. En la siguiente escena, Pei Lin vendía alegremente las pertenencias de sus compañeros discípulos. Para sorpresa de Pei Lin, estas pertenencias le generaron 400.000 piedras espirituales. Una suma enorme para alguien tan ahorrador como Pei Lin. Primero fue al salón de la disciplina y pagó una multa de 70.000 piedras espirituales. Luego compró una mansión por 30.000 piedras espirituales. En ese momento, Pei Lin finalmente experimentó la alegría de la riqueza repentina. La sensación de no tener deudas era increíblemente satisfactoria en medio de la emoción. Pei Lin finalmente se acordó de Jin Jin-san, quien había asumido la culpa por él. Se preguntó cómo estaría. Si está muerto, no habrá nadie que me ayude a vender las píldoras. Pero pensándolo bien, no era la primera vez que esa arpía golpeaba a Jin Jin-san. Quizás incluso podría cultivar una habilidad de invencibilidad a partir de ello. Desde esta perspectiva, Jin Jin-san debería estarle agradecido. Sin embargo, Jin Jin-san, que se había convertido en el chivo expiatorio, no lo veía de esa manera. Como líder de un linaje, ser golpeado por otros líderes de vez en cuando era humillante, especialmente porque no había hecho nada malo. Una vez más, se encontró en una trampa creada por algún sinvergüenza. Finalmente, bajo la guía y la brutal paliza de Yan Sutai, Jin Jin-san entendió por qué lo estaban atacando. Al enterarse de la verdad, Yan Sutai usó rápidamente el talismán de transmisión para transmitirle esta información a Yan Sumian. Resultó que el sinvergüenza que la humilló esa noche se llamaba Pei Lin, un discípulo recomendado por San Jin-san. Para empeorar las cosas, parecía que Li Lai Yu estaba cultivando deliberadamente a Pei Lin,
lo que dificultaba que Jin Sutai tomara medidas contra él. Por lo tanto, ella solo podía desquitar su ira con Jin Jin-san. Obviamente, Yan Sumian no estaba satisfecha con este resultado, sin embargo. Se sintió aliviada al saber que Lilai Yu no toleraba la mediocridad. Si podía derrotar a Pei Lin limpiamente en la competencia de la secta externa, que sería en 3 meses, Lilai Yu presumiblemente no intervendría. Yan Sumian no pasaría por alto esta oportunidad única en la vida. Y decidió retirarse para entrenar intensivamente. Para desquitar su ira en la competencia. Justo en ese momento, Lucian vino a visitarla. Yan Sumian se sintió culpable al principio por no poder cumplir su promesa de ir a la mansión de la familia An, pero a Lulkian no le importó en absoluto. Al contrario, elogió a Yan Sumian por su suerte al encontrar un compañero de Dao tan bueno como Pei Lin. Se acababa de quedar dormida y ahora resulta que era la compañera de Dao de Pei Lin. Sin embargo, Lulkian miró su pregunta con desdén. Somos tan buenas hermanas que ya no hay necesidad de que lo ocultes, además. Toda la secta sabe ahora que eres la compañera de Dao de Pei Lin. Pude escapar de un desastre esta vez gracias a la ayuda del hermano menor Pei. No te olvides de invitar a tu hermana mayor a tu banquete de bodas. Ante esto, la ira de Yan Sumian estalló. Pei Lin. Tú y yo somos irreconciliables.